En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. El espectro del pop latino es tan extenso que un solo programa no ha sido suficiente para abordar a las figuras que han representado al género musical cantando en español. En esta lección de la Real Academia del Pop haremos un recorrido por la historia de nuestro objeto de estudio, empezando en la década de los 80 para entender las figuras que hoy en día son los máximos representantes musicales. Soy Luis Gonzalo Puente, conocedor del pop en español desde que escuchaba la radio en AM con los éxitos juveniles del momento. Soy Beto Borrego, entusiasta del pop en español que consumo y conozco desde plataformas de streaming como Spotify. Preparen su libreta de apuntes porque hoy tenemos la segunda clase dedicada al pop latino. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Pues así como lo acaban de escuchar, estamos arrancando una nueva clase de la Real Academia del Pop. Estamos ya listos con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con toda la información en nuestros discos duros para compartirlas durante esta ocasión en una nueva clase y una nueva lección de la Real Academia del Pop, que como ya pudieron escuchar, hace una semana nos extendimos un poco hablando de Shakira, creo, y entonces pues no nos dio tiempo de cerrar este tema, por lo cual hoy tenemos una segunda lección dedicada al pop en español, al pop latino, a estos sonidos y estos artistas que nos gustan, interpretados en nuestro idioma, el idioma español. Y como siempre es un placer dar la bienvenida a todos los que están tomando la clase de manera virtual. Ya saben que estamos disponibles para todos en las diferentes plataformas digitales. Estamos poniendo todas las ligas en las redes sociales, en @Real Academia del Pop, donde nos pueden seguir en el Instagram, ahí también compartiendo momentos de nuestras clases. Y como siempre es un placer para mí darle la bienvenida también aquí en el salón de clases virtual a el jovencito Beto Borrego, que ya también está listo con toda su información y con toda su tarea para hacer sus exposiciones del día de hoy dedicadas al pop latino. Bienvenido, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, profe, espero estén todos bien y muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros esta aventura que es conocer más sobre este género que nos gusta y nos entusiasma muchísimo al profe y a mí. El tema de hoy está lleno de muchísimas cosas que nos gusta compartir con ustedes. Nos gustaría compartir con ustedes y además de preguntas, información, contenido y de muchísimas otras cosas que pues ya durante toda una hora vamos a estar transmitiéndoles. La semana pasada estuvimos hablando de tres figuras de la música pop que nos llaman mucho la atención, que sentimos que son grandes representantes de lo que es el pop latino. Escogimos y estuvimos hablando de figuras como Shakira, también hablamos de Belinda y de Gloria Trevi, así es. Hoy vamos a hablar un poquito más de ellas, pero como también yo platicaba en la clase anterior, me gustaría, antes de irnos con estas figuras o incluso meterlas dentro de la clase de hoy, hacer un recorrido más o menos como lo que hicimos al principio de nuestras lecciones aquí en la Real Academia del Pop, nada más que centrados en lo que es el pop en español. Creo que ambos tenemos diferentes posiciones, diferentes acercamientos
en diversos momentos y épocas, pero que nos llevan a final de cuentas a establecer y entender la situación actual del género y también de cómo han sido esta evolución y por qué ciertas figuras, ciertas canciones, ciertos sonidos siguen vigentes hoy en día. Así es, creo que lo más interesante también va a ser las revoluciones tecnológicas, industriales que hemos pasado, tanto el profe como yo, y también de, ahora sí que, qué se estaba escuchando, qué se estaba consumiendo, tanto en los 80, en los 90, en los 2000 y obviamente ahora en la actualidad. También cómo se relacionan e interactúan diferentes géneros, ya sea el rock, ya sea lo urbano, ya sea el hip hop, y ya finalmente con el pop, cómo el pop interactúa, se relaciona, y también no hay que olvidar pues también el mercado internacional, cómo ha influido o ha impactado al mercado latino, y cómo el mismo mercado latino se ha apoderado de estos sonidos. Muy bien. Para arrancar un poco, me gustaría remontarme a esos momentos más lejanos de mi memoria. Ahora sí que, como dirían, a los primeros pensamientos o recuerdos que puedo tener, y que son cercanos a los primeros años de la década de los 80. Yo recuerdo, y ya lo he comentado aquí en la Real Academia del Pop, que yo vengo de una familia donde sí, desde muy pequeño la música ha estado presente. Desde muy pequeño la música ha estado aquí. Y a ver, Beto, ¿quieres platicar tú algo, por favor? Así es, algo que también me ha fascinado, pues, como decía el profe, desde los 80 es primero cómo fueron sentando las bases para que otros artistas en los 90 y en los 2000 pues tuvieran éxito. Algo que me llama mucho la atención es que, pues bueno, al menos en México estaban las cadenas televisoras como Televisa, y estaba este autor tan famoso o infame, como quieran verlo ustedes, de Raúl Velasco. Y funcionaba él como el filtro donde otras celebridades o artistas como Thalía o bueno, la banda Timbiriche, pues empezaron a volverse populares. A ver, ya, Beto, perdón, es que tuve una llamada de la dirección de urgencia, pero ya, muchas gracias por salir al quite. Sí, Raúl Velasco, siempre en domingo, pero a ver, me quiero ir un poquito más para atrás, antes de Timbiriche y todas esas cosas, porque les comentaba, me voy a la década de los 80, y yo recuerdo mucho que a principios de esa década sí ya existía o podía existir un poco el género pop en lo que eran los medios, específicamente aquí en México, pero siento que era, hemos hablado mucho aquí del pop y cómo por definición está dedicado a el público más joven, a un público juvenil, y siento que en la década de los 80 los artistas que estaban enfocados a este género eran un poco más adultos, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que en la casa, como decía, en una casa musical desde muy pequeño, podíamos escuchar a artistas como un Julio Iglesias, como tal vez sí un Juan Gabriel, un José José, una Rocío Dúrcal, pero todos eran artistas que eran muy ya más adultos, eran artistas que no necesariamente apelaban a un grupo juvenil, y pues era lo que se escuchaba en casa, era lo que escuchaba toda la familia, como estabas comentando hace algunos momentos, es lo que conocíamos tal vez por los medios, por Televisa, lo que venía en Siempre en Domingo, lo que siempre se decía que este personaje, Raúl Velasco, era quien decidía y quien elegía qué era lo que uno teníamos que escuchar. Pero también en la década de los 80 vino ese cambio donde ahora sí que la música pop, tal vez sí por influencia extranjera, empezó a centrarse y empezó a generar a sus propios artistas pues más jóvenes. O sea, estabas hablando hace rato de unos Timbiriche que ellos empezaron como niños y venían como una respuesta de lo que fue en España el grupo Parchís, que era un grupo de niños, pero que aquí en México supieron evolucionar a convertirse en algo ya pues más juvenil, por así decirlo, y a romperla en la década de los 80. Yo creo que es precisamente a mediados de los 80 cuando aquí en México viene este cambio con artistas
como lo fue Sí Timbiriche, como lo fue Flans, como fue incluso Pandora, aunque ellas eran un poco siempre más serias, más maduras, pero pues sí eran una imagen un poco más juvenil. Incluso el mismo Emanuel en sus principios era un artista un artista joven que interpretaba canciones muy románticas, que ha trascendido, pero que también en algún momento quiso hacer algo no quiero decir novedoso, sino algo un poco más vanguardista, con canciones que fue lanzando durante la mitad de la década de los 80, pero una teoría que yo tengo, o algo que es donde yo sí me quiero centrar un poquito, es que para mí este pop en español que conocimos, al menos de este lado, México, en la experiencia personal y principal de nosotros dos que estamos aquí, sí viene con una tendencia y una clara ¿cómo decirlo? Viene con una clara tendencia e influencia por parte de lo que se estaba haciendo en España. En España empezó a surgir, de hecho, si ustedes se meten a leer libros de música o publicaciones, se hablaba mucho en la década de los 80 de la movida española. Y aunque muchos lo metían en un género rock, la verdad es que este género estaba mucho más enfocado al pop. Y allí es donde yo me quiero detener con un grupo que ha trascendido muchísimo y del cual me gustaría hablar, y que justamente yo no lo tenía contemplado, pero la lección pasada, cuando empezamos a hablar, dije, ¿cómo no? O sea, yo creo que ellos fueron como que grandes artífices de lo que fue el pop en español en la década de los 80 y todo lo que vino después, y me refiero al grupo español Mecano. Ellos empezaron, sí, con este éxito de Hoy No Me Puedo Levantar, que ha trascendido mucho tiempo, pero incluso, tú lo sabes, Beto, tengo un libro, hay un libro donde hablan sobre toda la historia de este grupo español que vendió millones y millones de copias, pero todo no fue tan sencillo como surgimos y ya. Supuestamente, cuando empieza a darse esta movida española, era algo como en respuesta a toda la represión que estaba existiendo allá en España. Eran canciones más de protesta, o al menos para criticar el sistema, el gobierno, como siempre ha ocurrido de repente, ¿no? Y sí, eran sonidos tal vez un poquito más rockeros. Entonces de repente surge lo que es Mecano, que surgió porque había dos hermanos, Nacho y José María Cano, que estaban interesados de la música. Ellos eran de buena clase social en España. Conocen a Ana Torroja, que en algún momento fue pareja de Nacho, que también venía de una muy buena familia española, y se juntan. Alguien dice que Ana tiene cierta tesitura y cierto tipo de estilo que bien podría servir como la voz para este proyecto, y pues los hermanos empiezan a crear música que es interpretada por la hoy en día inconfundible voz de Ana Torroja. Pero ¿qué pasa también en esa primera historia? Que en España son muy criticados. Ellos, de hecho, en esta biografía que tienen, hablan de que esos primeros años eran señalados como los niños pijos, que aquí traducido como el español mexicano serían como los niños fresas, ¿no? Como los niños bien acomodados, o como podríamos decir hoy en día, los niños fifís, que tenían todo resuelto, y que entonces por eso mismo no le creían que su música tuviera ese trasfondo para hacerlo, y sin embargo empezaron a pegar y a pegar mucho. En un principio las canciones y las composiciones que empezaron a surgir eran las hechas por Nacho Cano, que tenían un estilo más de fiesta, más tranquilo, más superfluo, por así decirlo, porque aunque también grababan las canciones de José María, estas eran más serias, eran más profundas, eran más poéticas. Eventualmente vino el avance y la evolución de esta banda en la década de los 80s, cuando ocurrió todo lo contrario. Las canciones de José María Cano empezaron a pegar más, empezaron a convertirse en los éxitos internacionales que le dieron al grupo la plataforma para llegar a otros
lugares. Ellos fueron famosísimos no nada más en Latinoamérica y en España, o sea, grabaron en francés y tuvieron éxitos mucho en francés, grabaron en italiano, o sea, sí fueron una banda que sí revolucionó mucho lo que fue la música pop. Y ya para no centrarme tanto y para que también intervenga aquí el estimado alumno Beto, sí se me hace interesante ver cómo este grupo de la década de los 80 sigue muy vigente hoy en día. Se hizo desde la década de los 90, 2000 principios, esta obra musical basada en sus canciones de Hoy no me puedo levantar, que sigue vigente hoy en día. Ha habido 1001 covers que han hecho diferentes artistas sobre sus temas. Ana Torroja sigue muy muy vigente con una carrera en solitario, pero también es inevitable que durante toda su carrera siga cantando todas las canciones de Mecano y que haga una versión ahora folclórica y que haga una versión electrónica y que de repente regrese a los arreglos originales. Sin lugar a dudas, yo creo que esta banda sí sentó muchísimas bases que luego quisieron ser replicadas por diferentes artistas del pop desde los 80s hasta la actualidad. No sé qué opinas, Beto. Yo sé que tal vez a ti esta banda no te tocó o no viviste esa parte. Incluso yo creo que a mí tampoco me tocó tan directamente. O sea, yo los veía así muy adultos para mí. Aunque hoy en día sí reconozco la gran trascendencia musical que tuvieron. Yo también reconozco la trascendencia y el legado que ha tenido Mecano, sobre todo pues, los componentes desde Nacho Cano, José María y Ana. Y a mí me tocó más con el musical. Y aquí quiero aclarar algo muy interesante que pasa más con generaciones. El acercamiento de la música de los 80 pueden venir a través de diferentes medios, ya sea desde videos en YouTube, ya sea desde podcast aquí en diferentes plataformas. Aquí algo interesante es que es a través de un musical. Que el acercamiento a Mecano venga pues con este musical, con Hoy no me puedo levantar, y pues también con canciones muy determinantes, desde Maquillaje hasta Cruz de Navajas, Hijo de la Luna, que creo que también es como la quintaesencia de esta banda. Y quiero ahondar un poquito con el tema de los musicales, porque hablando de la música de los 80, sí, Mecano es una pues casi cultura de exportación desde España para toda Latinoamérica. El musical fue lo que acercó a otras generaciones a estas canciones. Pero para mí hay todavía otro musical que me llama más la atención y creo que me acerca a la música de los 80 y sobre todo en español. Que es, desde luego yo sé que el profesor se lo va a conocer de pies a cabeza y es el musical de Mentiras. Pasándome un poquito de Mecano, y ya pasando a otras canciones y a otros artistas, sobre todo latinoamericanos ahora, este musical me ha acercado a figuras como Daniela Romo, como Yuri, como, desde Manuel hasta otros artistas como Flans que realmente me dieron dar a conocer qué estaba sonando en los 80, cómo estaba sonando y cuáles eran los temas que estaban sonando en esa década. Obviamente para alguien que no tuvo ninguna interacción alguna con lo que estaba sucediendo en esa década, creo que es un acercamiento muy interesante. Y sí, desde luego que Mecano sentó las bases para la música en el pop latino, pero para mí todavía es más fascinante ver los medios que se han comunicado para otras generaciones, tanto el musical de Hoy no me puedo levantar como el de Mentiras. ¿Qué piensa, profesor? Sí, mira, yo tengo una opinión muy específica sobre este musical, o sea, y es precisamente a lo que voy y a lo que estábamos platicando. Por ejemplo, siento que el musical de Mentiras está muy basado en estos éxitos de los 80s, y aunque sí eran artistas jóvenes en ese momento, como una Yuri, una Daniela Romo, un Emanuel, una Amanda Miguel, de la década de los 80, siento que sus canciones eran esas canciones más adultas, y va a sonar muy despectivo lo que quieras, pero que hoy en día, si escuchamos esas canciones, sí nos parecen canciones de señoras, o sea, de personas más adultas, o sea, con una temática más fuerte, más, por así decirlo. Eran los artistas jóvenes, pero que incluso en esa época no tenían ese look juvenil. Creo que, por ejemplo, quien vino al menos aquí a México, a choquear todo eso, sí fueron las Flans. Y fueron las Flans en el sentido de que no necesariamente ellas. Hoy en día,
pues ya son unas señoras que están de gira con las Pandora y todo y les va muy bien y qué bueno. Pero en los 80 ellas fueron un producto que realizó no Raúl Velasco, sino lo realizó otra señora que se llamaba Mildred Villafañe, se llamaba esta mujer, que fue quien creó a Flans. Ella era la hija de un empresario mexicano, creo que era el empresario de la sal de uvas Picot, que eran así como que un producto maravilloso para nuestros papás o abuelos. Y ella, pues teniendo el dinero y todo eso, pues, se le ocurrió hacer este grupo que originalmente no iba a ser un grupo. No sé si tú sepas, Beto, esa historia. Originalmente Flans iba a ser un programa de televisión, una respuesta más o menos a lo que existía en los 80, que era Cachún Cachún Rara, que era un programa de comedia donde varios artistas interpretaban a estudiantes de la preparatoria. Pues algo así quiso hacer esta señora Mildred Villafañe, que en ese entonces seguramente era muy chava, y lo que quería hacer era un programa que se llamaba Fans. Ahí incluso cuenta la historia que entre las integrantes de este programa estaban las mismas Pandoras también, que tenían una historia paralela. Ellas tenían familias musicales y estaban haciendo cosas y bla, bla, bla. Eventualmente el programa nunca se concretó, pero sí juntaron a 3 integrantes para hacer un grupo femenino. Originalmente esas 3 integrantes eran las que conocimos nosotros, Mimi, Ilse, Ivonne. No, Ilse no estaba. La tercera integrante es, no sé si tú la conozcas, si es alguien reconocido, falleció el año pasado, es esta mujer llamada Amparo, no me acuerdo cuál es su apellido, que fue muy famosa porque ella se hizo hiper famosa, también súper rica, por crear a la marca esta de Destroyer, de la Virgencita Please. Ella falleció el año pasado, de hecho, en un accidente. Ella era la tercera Flans. No sé por qué, en qué pasó o qué ocurrió, pero ella sale del proyecto y es cuando entra Ilse. En ese momento, si ustedes se fijan, porque incluso esta chava, Amparo, eventualmente sí hizo un grupo que se llamaba Media Luna, y el look, el estilo era muy parecido al de Ilse. Al final de cuentas, pues salieron las 3, Ilse, Ivonne y Mimi, y se convirtieron en un mega hitazo, pero yo creo que tuvo que ver muchas cosas. Uno, Mildred Villafañe se las llevó a España a hacer ahí su música. De hecho, No Controles, el éxito del primer disco de Flans, es una canción de Nacho Cano. La canción no era de Mecano, la interpretaba Ole Ole, que ese es otro grupo también muy famoso de pop, pero cuando No Controles de Ole Ole fue famosa en España, no estaba Marta Sánchez como vocalista. Ole Ole tuvo otra vocalista antes que se llamaba Vicky Larraz. Ella no llegó a México, llegó hasta con Marta Sánchez, con esta bombshell rubia. Pero eso fue ya más a finales de los 80s. Entonces, Nacho Cano le da la canción, incluso hay otra banda también española que produjo Nacho Cano, que algunas canciones que ya se habían grabado en España las grabaron las Flans, y pues esa música pegó muchísimo en México porque era una música vanguardista, una música juvenil, unas canciones que se hablaban más con los chavos ochenteros. Pero sobre todo algo que yo creo que impactó mucho fue el look que trajeron estas chicas, porque si era el look ochentero, con los pelos parados, con ropa holgada, colores pasteles, un look muy característico que también vino a definir la década de los 80s, y así como hablábamos de las tendencias de Estados Unidos, recordamos mucho los inicios de Madonna, con las Madonna wannabes, que todas usaban el look de Madonna tal cual en la era de Like a Virgin. Pues aquí en México todas eran Flans, o sea, todas querían ese estilo. Y su música y su estilo, vaya que sí pegó muchísimo. Y ¿sabes qué fue algo muy curioso? Fue una época corta, o sea, las Flans estuvieron activas en sus momentos de mayor gloria de 1985 a 1990. Y ahí se separan. 5 años. O sea, fueron 5 años. Se separaron porque dijeron que no iban a seguir, si no iban a cambiar de integrantes, eran ellas 3 o ellas 3. Eventualmente, pues vino también esta ola de los reencuentros a finales de los 90, cuando se reencuentra también Timbiriche, se reencuentran Flans, vuelven a hacer cosas intermitente. Hoy en día, una de sus integrantes sí ya no está con ellas, ya no hace los shows, pero ellas siguen ahorita en una gira infinita al lado de las Pandoras, que también se han retirado 1000 veces.
y que apelan a un público que pues sí les gusta y que esas canciones siguen siendo clásicas y siguen hablando sí de esa generación, pero que también pues siguen conectando de repente con las nuevas. Hablemos ahorita de los temas que ya hemos sacado hasta el momento para definir una esencia y historia del pop en español. En primer lugar, hemos hablado de grupos juveniles. Hemos hablado desde Mecano, allá en España, y también acá hemos hablado de Flans y Pandora. También algo que parece ser un común denominador son los temas. Si bien ya hablamos un poquito del musical de Mentiras, el profe dio pie a que son artistas más adultos y con temas todavía más de adultos que pues bueno no llegaban mucho a la música pop, a la música popular. Entonces ahora sí que con temas como No Controles, como Bazar o como Las Mil y Una Noches, pues ya se tocaban temas para el grupo juvenil. Entonces podemos decir que para definir el pop latino, al menos en los 80, eran grupos juveniles, grupos ahora sí de todas mujeres, o ahora sí que dos componentes y una cantante, dos componentes masculinos y una cantante, femenina, y los temas que son juveniles, que son, No Controles, que ahora sí que ataca un poquito al sistema opresor y de una manera donde invita a todos a bailar, y hasta ahora esos son los temas. También un poquito los reencuentros que salieron a final de la década de los 90, pero enfocándonos ahorita en los orígenes del pop latino, podemos decir que es eso. Creo que ahorita podemos ya darle inicio a la década de los 90. Ya creo que aquí viene un cambio de esencia, ¿no, profesor? Sí, yo creo que ya después de sentar las bases en los 80 con estos artistas, al menos de este lado de México, porque sé que a nivel internacional o en otros países latinoamericanos es un poco diferente, y creo que sí, el punto de encuentro viene con la tan hoy nombrada y muy comentada globalización, pero esa nos llegó hasta mucho después, y por las tecnologías y por internet y todo esto. En los 90s como que sí era todavía más más regional. Uh-huh. Incluso te comentaba, Beto, yo recuerdo que cuando salió el MTV Latino, había dos MTV Latinos. Sí. El MTV Latino Norte y el MTV Latino Sur. Y sí, los artistas eran muy diferentes. Los artistas del sur no sonaban por acá, o no los conocíamos y nos hacían raros. Había algunos, uno que otro, que sí daban como que el brinco, pero no todos. Entonces llegamos a la década de los 90. La década de los 90, donde creo que también el pop va evolucionando más en un sonido sí muy juvenil. Podría decir que con un sonido más artificial, por así decirlo, Beto, muy producido. El Europop y el Eurodance se apodera de los sonidos mexicanos, y entonces artistas que venían ya armándola desde los 80, hablando, por ejemplo, Timbiriche fue un semillero de grandes talentos, que a final de cuentas creo que hubo dos figuras que pudieron seguirlo y que le dieron mucha continuidad, y que hasta hoy en día no podemos entender también la música pop sin su presencia. Podemos tener nuestros pensamientos y nuestros puntos de vista, podemos ser team una, team otra, pero no podemos dejar de nombrar a Paulina Rubio y a Thalía como grandes exponentes del pop de la década de los 90. Yo te puedo confesar que en la década, a principios de los 90, yo fui muy team Thalía. Me gustaba mucho su música, me gustaba la propuesta que tenía, muy independientemente que Raúl Velasco dijera que era una corrientota. A mí sí se me hacía una propuesta vanguardista, o sea, cuando salió con un pacto entre los dos que hasta la tacharon de satánica, o sea, a mí se me hace una propuesta arriesgada y muy interesante, sobre todo de esos 3 primeros discos de Thalía. Yo quiero mencionar algo porque la historia de Thalía y Paulina Rubio me fascina muchísimo, sus orígenes y sobre todo lo que pasa con ellas a finales de los 90 e inicios de los 2000. Cuando el profe me contaba la historia de estas dos artistas, yo he de confesar que Thalía para mí era o las Tres Marías, o ya empezaba con Amor a la Mexicana. Realmente yo no conocía para nada la Thalía de Love, la Thalía de Un Pacto Entre los Dos.
para mí eso era inexistente. Y de hecho, la Paulina Rubio apenas si la conocía por Mío. Ya saben, por todo historia que ahorita resurgió por la separación de Eric Rubin con esta Legoreta. Pero bueno, realmente yo no conocía mucho musicalmente de esas personas, de esas dos intérpretes a inicios de los 90. Al conocerlo dije, sí, tiene mucho sentido que en primer lugar, al menos Thalía se relacionaba mucho con la música rock, con esta música que pues venía desde tanto de Timbiriche como otros productores que colaboraron con ella en su primer álbum. Y la música de Paulina como que un poquito fue fiel, pero para mí realmente ella inicia en la música pop. Tal vez el profe discrepa con esto. Para mí inicia con el disco Paulina en los 2000. Porque realmente ese fue la que habló a muchísimas generaciones, tanto la que la seguían desde Timbiriche hasta las que eran jóvenes en los 2000. Sí, y es que de hecho ahí es cuando viene y empezamos a escuchar lo que te decía yo hace ratito de este término de la globalización. O sea, haciendo una historia muy rápido, cuando Thalía sale de Timbiriche, ella estuvo prácticamente nada más 1987, 1988, estuvo 2 discos, el 7 y el 8 y el 9. Sale porque empieza a hacer telenovelas, le empieza a ir bien, y entonces graba su primer disco donde viene un pacto entre los dos. Venía apoyada de su novio de ese entonces, hijo de Díaz Ordaz, que también es otro tipo de chisme que existe ahí, pero él es el que le produce estos primeros discos, y es una Thalía agresiva, una Thalía sí muy kitsch, pero que hoy en día para mí es la Thalía más divertida. Luego viene mediados de los 90, Thalía conoce a Emilio Estefan, que Emilio Estefan es como que la representación del pop latino, pero el pop latino internacional. O sea, lo que se escuchó en los 80s, si uno decía música latina, era Miami Sound Machine, era Gloria Estefan. Y era con ese toque cubano, ese toque tropical mezclado con el pop. Aquí en México sí sonaba Gloria Estefan, pero el pop mexicano tenía más tendencia anglosajona. O sea, si ustedes escuchan canciones de los 80s, principios de los 90s, van a tener más afinidad a la música en inglés que se estaba haciendo por el pop internacional que la música latina como se conocía o como podemos escuchar hoy en día. O sea, que la música latina es todo este beat reggaetonero, urbano, y que todo suena más por ese estilo y no a un pop o incluso una música urbana gringa. Uh-huh. En ese entonces, a principios de los 90 sí era. Paulina, cuando se lanza como solista, es un poquito después de Thalía. Ella todavía se quedó en Timbiriche más tiempo. Aparte de que ella fue fundadora, todavía se quedó más tiempo. Pero cuando saca su primer disco también se convierte en un hit. De ahí es cuando surge La Chica Dorada, que fue su primer mote, que hasta hoy en día se le sigue hablando así, porque pues todo su look, toda su ropa era dorada con la canción Mío. Hace 2, 3 discos con buena aceptación, aunque sí va disminuyendo un poco. Thalía conoce a los Estefan y entonces empieza a hacer la música con esos toques de Gloria Estefan, de Miami Sound Machine, y aunque hace una canción de amor en la llamada Amor a la Mexicana o Piel Morena, que sí tienen sus toques aquí medio de mariachis, suenan más al pop internacional, al pop latino, al pop guapachoso, más que al pop que venía haciendo antes, que era un pop más vanguardista, más internacional, por así decirlo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que sí, que llega la década de los 2000 y entonces hay como que un cambio. Thalía siguió con ese estilo, ya es cuando se casa con Tommy Mottola, de repente saca su disco donde quiere hacer el crossover, canta en inglés, con un estilo muy parecido a lo que era el early Jennifer López, no pegó tanto. De repente hizo sus baladas también que le fueron bien, y Paulina por otro lado despega a un nivel internacional muy fuerte. Por eso yo te decía en un principio que a principios de los 90 yo sí era más Team Thalía, pero a partir de mediados y de ahí en adelante y para acá, creo que quien en cuanto a la música ha sido más relevante, se ha arriesgado más y ha evolucionado más en su estilo, sí es Paulina Rubio, y muy independientemente de que digamos que sí es la mejor cantante, que sí es la peor cantante, de que su actitud, que sí esto, que el otro, yo creo que sí es una gran representante de lo que es el pop latino y el pop mexicano de hoy en día y al menos de los últimos 30 años.
Sí, aquí hay que recontar los elementos que hemos visto en la década de los 90. Primero con estas dos exponentes. En primer lugar, sí tenemos a estas exmiembros de Timbiriche que vienen desde los 80 y cómo a cada una le fue bien a su manera. Primero con Thalía, que parece que ella fue la que inició muy fuerte, muy sólida y que de hecho ahora sí que le dio el gordo cuando colaboró con Stefan y sacó Amor a la Mexicana, casi tropicalizando los sonidos, llevándolos a unos sonidos más mexicanos, sin que, como decía el profesor, sin que se vieran muy intervenidos por la onda anglosajona y ni siquiera por la onda europea. Y pegó bien, y de hecho sí dejó la imagen de que Thalía era la que representaba a nivel pop y a nivel mundial los sonidos mexicanos. Por otro lado teníamos a Paulina Rubio, que tal vez no inició muy bien la década de los 90, tenía unas canciones muy interesantes. La que más pegó quizás fue Mío, que fue de su primer álbum en el 91. Y eventualmente como que desapareció, quiso hacer algo tipo Eurodance con Siempre Tuya desde la raíz, no funcionó. Y de hecho ya sí se reencuentra con la banda Timbiriche a finales de la década de los 90. Y es que ella sí pone atención a lo que está sucediendo en el mundo. Y como dice el profesor, a partir de la globalización y de los sonidos que estaban sonando específicamente en Europa, saca Paulina, que pues bueno, como les decía, yo siendo un niño, un chamaco de 4 años, la verdad yo sí me entusiasmaba muchísimo con Lo haré por ti, con Y yo sigo aquí, con El último adiós. La verdad ese disco para mí fue una representación del sonido pop mexicano y latino, de manera internacional. Yo creo que Paulina Rubio para mí sí fue la que supo evolucionar. De hecho también en los 2000 ella sacó todavía otros proyectos musicales muy interesantes. Y desde Paulatina hasta Grand City Pop. Ajá, Nanda. Ananda también, que muchas personas seguramente se conocen la letra de Ni una sola palabra. Y Thalía, desafortunadamente, desde que está con Motola, como que no ha despegado muy bien musicalmente. Quizás en los 2010 con Primera Fila sí pegaba, pero ahorita y con más... Ha tenido sus momentos. Ha tenido momentos, casi parecen accidentes. Como... Sí, o sea, yo, por ejemplo, sí he de reconocer que Thalía fue quien llevó al mainstream y a lo masivo a un Maluma, antes de Shakira, antes de que se juntara con Madonna. O sea, sí, ella fue quien grabó con Maluma y lo puso en el mapa. Lo hizo con Becky G, lo hizo con Nati Natasha, con todos estos artistas. Sí fue de las primeras y lo hizo bien. Sí, lo hizo bien, no me acuerdo, creo que fue, podemos decir, su último éxito comercial, realmente, y fue una colaboración con una artista, pues más urbana, más reggaetonera. Pero en fin, esos son los elementos de los 90. Y de hecho, el profe mencionó dos cosas muy importantes que hay que anotar en nuestras libretas. Uno, sí, ponerle atención al contexto global. ¿Qué estaba sonando y cómo estaba afectando al mercado, ahora sí, de ratings o de popularidad para sacar un hitazo del pop? Thalía lo revisó con Stefan, Paulina también lo revisó. Y por otro lado está esta casi regionalización, tropicalización. Stefan era famoso en Estados Unidos con Miami Music Sound. Miami Sound Machine. Miami Sound Machine, perdón. Y pero eran por sonidos latinos, sonidos muy cubanos. Acá lo hizo con Thalía con sonidos ya casi más de mariachi, muy mexicanos. Y aquí cabe preguntarnos, y le voy a hacer la pregunta al profe, de cómo el pop puede ser algo muy regional. Y aquí me sale la duda. ¿Podemos mencionar a Selena como una representante pop latino? Yo creo, mira, el caso de Selena, incluso lo discutimos aquí. Yo no creo que sea pop. Se convirtió en un artista pop a raíz de su muerte. Y pop en el sentido de popular, en un sentido masivo. Se convierte en un ícono de la música. Pero en su momento... Pues no, o sea, a final de cuentas Selena es la reina del Tex-Mex, es música incluso regional mexicana, no era, sí tenía fusiones, a final de cuentas era una cumbia muchísimo más comercial, que era producto no de Selena, sino de su hermano Avi Quintanilla, que eventualmente trabajó con los Cumbia Kings, hizo a los Cumbia Kings, luego se separaron y estaban los Super Reyes y los King All Stars. Y ahí fue cuando se juntaron un poquito más con el pop. Yo lo vería incluso como un pre-urbano, un pre-reggaetón, aunque no es reggaetón a final de cuentas lo que ellos hicieron, pero sí en ese sentido más popular,
populachoso, por así decirlo. En su momento Selena no, o sea, Selena sí era de una región que incluso se veía como que de menos, ¿cómo decirlo? De menos caché, o sea, no se veía tan fina, tan acá. Y hoy en día, pues sí, o sea, su música es clásica, su música es algo que dejó huella, su voz, su presencia. Sí, pues tuvo que ver su fallecimiento y en las circunstancias que ocurrió, se hizo una gran leyenda, pero creo que en su momento no era música pop, o sea, tú no escuchabas a Selena en las estaciones de música pop. No sé si quieras comentar algo ahorita al respecto, pero me gustaría hablar algo o dar un giro un poquito también de algo que ocurría en la década de los 90 en cuanto al género. No, continuemos con... Ok, bueno, hablábamos, incluso fue lo que yo decía al principio cuando hablaba de la década de los 80, o cuando empezamos a hablar de los 90, acerca de que en esta década de los 90 empezó mucho a entrar toda esta parte del Europop. ¿A qué me refiero a eso? Uh-huh. ¿Qué estábamos escuchando en la radio internacional? Estábamos escuchando a grupos como Ace of Base, como Wakefield, como Real McCoy, como Snap, como Dr. Alban, que era música dance, pero ya no era la dance de los DJs de los 80, sino era más electrónica, más europea, más sueca, que eso hablaremos en otro programa de la Real Academia del Pop. ¿Y qué pasó? Que en México también se empezó a tropicalizar en este sentido. Y es cuando empezamos a escuchar a artistas como Faye, como Jeans, como Linda. Como B7, como Cava. Todas estas, como Cava, que sí evolucionaron el pop, pero ya no era el pop ochentero, ya no era el pop de Flans, ya no era el pop de Mecano, sino era un pop muy inspirado con estos géneros dance de la década de los 80. ¿Y qué pasa? Que hoy en día pues siguen vigentes y siguen hasta su eternidad con sus 90 pop tours, sentidos opuestos también, muy en esta onda, que era muy dance, muy en ese estilo de estos grupos, pero muy con las letras mexicanas juveniles que apelaban a pues todos los que en ese momento eran adolescentes o jóvenes. Mira, aquí sale mi lado muy histórico porque siento que acabo de hacer un descubrimiento tipo arqueológico. Miren, si antes en los 80 hablábamos de que en México, al menos en México, se anglosajaba, era muy cultura anglosajona, perdón, ya en los 90 Estados Unidos no hacía música dance, era influencia de Europa, como ya mencionaba el profesor sobre todo del país suecos, de Suecia. Entonces aquí ya podemos ver un rompimiento, digámoslo así, con esa influencia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos en los 90 y sobre todo en el 95, 94, 95, lo que pegaba eran los éxitos de R&B. Uh-huh. Y aquí en México, quizás no, lo que estamos hablando no hubo tanto R&B, hubo más dance, y sí, las bandas que mencionó el profe. Entonces ya podemos ver que hubo una evolución, ya no consumíamos tanto de Estados Unidos, y ahora lo que llegaba y lo que era considerado popular era todo lo que venía desde Europa. Y desde ahí se crearon estas bandas mexicanas que obviamente ya todos conocemos, no solamente porque consumíamos su música en los 90, sino también por las eternas 90s Tour que sacan. Uh-huh. Pero bueno, ya continuando con... No, y sí, que como te digo, así como las Flans y las Pandora están de gira y los Timbiriche están preparando ellos ya su 20º reencuentro y que dicen que ahora sí va a volver Paulina Rubio y ya van a preparar una nueva versión de Vaselina, que fue el super musical con Timbiriche en la década de los 80, pues el 90s Pop Tour sigue muy vigente, sigue ya no sé con cuántas presentaciones, sigue presentando invitados. Cuando dicen que ya no va a haber alguien más, pues de repente sí, ahora acaban de meter a Locomía ahí al 90s Pop Tour y siguen llenando y le sigue yendo bien. Yo, la verdad, de confesar, nunca he ido a uno de sus shows. No me llama la atención, la verdad. Sí conozco sus canciones y las escucho de repente, pero yo ya lo he comentado en lo personal. Durante la década de los 90 yo casi no escuchaba música en español porque sí estaba en mi época mamona, más bien, donde pues yo nada más escuchaba música en inglés y era lo que me encantaba y lo que escuchaba. Entonces como que no... Y de ahí, pues me gustaría entonces ahora pasar, Beto, a
también el cambio de milenio, el cambio de siglo, llegamos a los 2000. ¿Qué pasa con el pop en español cuando llegamos a los 2000? ¿Cómo cambia de esta tendencia ochentera con este tipo de grupos, 90 con este tipo de grupos y artistas? ¿Cómo recibimos el pop en los 2000? A ver, dame tu punto de vista y ahorita yo te doy el mío. Creo que en general el pop en los 2000, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo, es una combinación sobre todo de sonidos rock. Cuando me pregunto de la música pop en los 2000, no sé por qué, igualmente no son consideradas música género pop, pero automáticamente pienso en bandas, sí, de rock. Pienso en Panda, pienso en toda la ola emo que sucedía entre los 2005 y 2007. Entonces puedo decir que en los 2000 sí tenía más una influencia más rockera, más rock pop. De todas maneras, no dejaban de sonar figuras como Paulina Rubio. Como les mencionaba, sacaba Paulatina, que me parece que fue uno de los puntos más altos en la carrera artística de esta intérprete. No solamente de hostear los Latin VMAs, sino de volverse una figura, un ícono internacional, al menos en Estados Unidos. Empezaban a sonar unos experimentos muy curiosos como Nicky Clan, que era una combinación, sí, muy rockera, muy happy punk, pero que no, o sea, todavía tenía este lado pop, no me van a dejar mentir, se le notaba un poquito el sonido comercial, se le notaba lo pop, y además de otras bandas, que si bien la esencia de esta sí es tocar algo más rockero, pues yo las veía muy de género pop, las veía un Jesse Joy, veía un Motel, veía un Rake, que tenían estas influencias, sí rockeras, sí con la guitarra, pero también tenían estas notas poperas. Para mí el pop en los 2000 tiene una influencia muy fuerte, una carga muy fuerte con sonidos rockeros. ¿Sabes qué? Sí, pero tiene que ver también con otra cosa que es lo que yo quiero comentar. ¿Qué pasaba en los 80? Ahorita te contaba la historia de Flans. Hubo una persona que las creó, que las juntó, que les buscó a sus productores, que les buscó a sus compositores. En los 90 pues, ocurría lo mismo. De repente veías que el compositor de Faye era el mismo compositor de Magneto y era el mismo compositor de Sentidos Opuestos, y ahí va. ¿Qué pasó en los 2000? Que cuando surgen este tipo de grupos como que acabas de mencionar ahorita tú, un Jesse Joy, un Rake, unas Hash, ellas empiezan a crear su propia música. Más allá de irse a buscar a alguien más, ellos son quienes componen, ellos son quienes tocan. Motel, ellos son quienes hacen sus canciones, sus arreglos, arman sus propias bandas, y entonces damos el paso a que el pop de los 2000 ya no se convierte nada más a el producto prefabricado, sino a artistas tal vez en ese momento más reales, sí, con ese estilo, con ese hook que debe de tener el pop siempre, pero ya con sus propios estilos. O sea, recuerdo, es en esta época cuando yo empiezo a trabajar en televisión y específicamente muy enfocado en música latina, y recuerdo mucho, por ejemplo, que escuchábamos a las Hash, y te gustara o no te gustara su estilo porque te parecieran aburridas, ñoñas o lo que fuera, porque esa no era la música que tú escuchabas, te sabías todas sus canciones porque tenían una fórmula que apelaba mucho a que te las aprendieras, luego a que las cantaras, a que tenía esos coros que luego se quedaban en tu mente y que a la fecha siguen siendo canciones muy exitosas. Y lo mismo ocurría con con un Motel, con un Jesse Joy, que sí también le dieron algo muy fresco a la música. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo ahorita pienso en estos grupos prefabricados 2000eros, y por ejemplo me viene a la mente nada más un RBD que fue un megahitazo internacional, y que ellos sí venían de ser producidos, ¿no? Uh-huh. O sea, te lo comentaba, ¿no? O sea, muchas de las canciones de RBD las escribió Carlos Lara en compañía, que es un compositor que viene de los 80s, pero en compañía de Linda, que en los 2000s deja la luz musical para irse más al lado de la composición y luego desaparecer, pero ese es otro tema de las teorías conspirativas que contaremos tal vez en otro programa aquí de la Real Academia del Pop, pero que sí se fue muy por ese estilo
durante esta década de los primeros años de los 2000 y que esos grupos pegaron, yo creo que de mitad de los 2000 a mitad de los 2010 con muchísimo éxito, llenando los lugares, lanzando disco exitoso tras disco exitoso, hasta que llegamos a la mitad de los 2010 y viene el acabose, que ya hemos hablado mucho y que tú sabes, me imagino, Beto, que tú sabes a qué me estoy refiriendo. Así es, pero antes de hablar del inicio del caos, yo creo que cabe mencionar también este tema de sincretismo. El pop tiene esta práctica habitual de conjuntar diferentes sonidos. Ya hablábamos de la tropicalización de sonidos con Thalía o con Stefan, ¿no? Pero aquí en los 2000 también sucedía algo muy interesante. Hablamos ya de grupos que sí juntaban el rock con el pop y que eran producciones muy propias, pero también hablemos de otras intérpretes como Julieta Venegas. Julieta Venegas en los 2000, bueno, saliendo de los 90, en los 2000 también se posicionó como una cantante popular. Y ella venía de más sonidos más con el acordeón, más con la guitarra, más acústicos, y fue esta trayectoria la que llevó a experimentar con sonidos más más electrónicos, más populares, más pop. También no hay que olvidar una Belanova, no hay que olvidar pues otros artistas que también salían de zonas alternativas. María Daniela y su sonido láser, María Barracuda también. Y onda que también sale y que saca el multiverso, pues obviamente Natalia Lafourcade. Y Natalia Lafourcade con sus diferentes etapas, sus diferentes eras o agrupaciones como La Forquetina. Y eventualmente salen artistas como Carla Morrison, como Mon Laferte, como Jimena Sariñana, que cada una es buenísima en lo que hace y cada una tiene temas y conciertos que pueden llenar a su manera. No es que todas vengan de la escuela de Natalia Lafourcade, pero vamos, que se han vuelto parte de esta, ahora sí, agrupación musical. Y podemos acabar 2 horas, 3 horas hablando de las agrupaciones que salieron en los 2000, pero de eso quisiéramos subrayar el sincretismo que existe en el pop. El pop sabe adaptarse y ser muy flexible con otros sonidos. Ya lo hablábamos en los 80, aquí en México o en Latinoamérica era muy anglosajón. En los 90 ya se adapta a la música dance y salen agrupaciones muy interesantes. Y en los 2000 hay una influencia quizás un poquito más rockera, más de garage, más propia, menos producida. Ya hablamos de RBD, que es la única que parecer tuvo más legado y más producción, más manufacturera por parte de empresas como Televisa. Y llegamos a los 2010, que como mencionaba el profe, sí es el inicio de algo muy interesante que pues afortunadamente o desafortunadamente ha perdurado, que pues bueno, llegó el sonido urbano, llegó un sonido reggaetonero, que pues podemos decir que sus raíces vienen desde 2000 con una tortura con Shakira, desde Perros con Paulina Rubio en su álbum Paulatina. Y la evolución ha sido interesante. Quisiera saber la opinión del profesor. Sí, y yo siempre he hablado y parecería que yo estoy en contra de la música urbana y no es eso, en contra del reggaetón, y no va por ahí. De hecho, ahora sí que volviendo también en mi experiencia, a mí me tocó conocer, trabajar, entrevistar, estar muy cerca de varios artistas del género urbano, del reggaetón, y la verdad, para mí, mis respetos. Hay muchos de ellos que valen muchísimo la pena, que creo que tienen un trabajo que hay que reconocer y que es muy interesante. Algo que sí es cierto también es que lo comentamos hace 8 días, antes de la tortura era muy raro que en la música pop hubiera colaboraciones, no existía tanto, o sea, alguien lanzaba su disco y era nada más así. De repente cuando había un dúo, wow, eso era así como que, ay, wow, se juntaron estos artistas. Por ejemplo, un Miguel Bosé cuando hizo su disco de dúos, o sea, era algo así como de que, wow, o sea, no era tan común. Y sin embargo, en la música urbana, en el reggaetón, desde siempre existían estas colaboraciones, estos juntes de artistas, o sea, incluso
duetos importantes como un Wisin y Yandel, por ejemplo. Con Jennifer López. Antes de Jennifer López, o sea, Wisin y Yandel eran como que artistas individuales y se juntaron y pues ya se quedaron como dúo. O sea, no es de que desde un principio ellos estuvieran como las Hash, que son hermanas y que siempre estaban juntas, ¿no? O sea, no. Y que llega a mediados de los 2010, yo creo que llega esta nueva ola de la música urbana que viene principalmente de Colombia. Es cuando empezamos a oír artistas como J Balvin, como Maluma, como un poquito después Karol G, y en Puerto Rico ya viene una nueva ola de artistas que bueno, ahorita ya no son tan nuevos, ¿no? Tipo Farruko, o sea, en ese momento en los 2015 pues era así como que la nueva sensación, el nuevo artista. Ahorita hay muchísimos más, pero es cuando entonces los artistas latinos del pop empiezan a juntarse con ellos. Yo recuerdo muchos, e incluso que a principios más bien a finales de los 2000, de la primera década, la música urbana, el reggaetón ya tenía mucho su espacio, pero como que de repente empezó a bajar un poquito. Pero después se fue otra vez hacia arriba cuando se empezó a juntar con otros artistas. A algunos les funcionó, a algunos no les funcionó. Yo sé que figuras como incluso Maluma, J Balvin, Karol G, Sebastián Yatra, ellos no eran reggaetoneros, ellos no empezaron haciendo música urbana, empezaron haciendo otras cosas, baladas, pop, rock incluso. Pero de repente empezó a pegar el reggaetón y pues se fueron ahí. ¿Y qué pasó entonces con los artistas que estábamos mencionando hace rato? Que todos los artistas, Rake, Hash, Jesse Joy, Luis Fonsi, todos se empezaron a acercar a la música reggaetonera, a la música urbana. A algunos les fue bien, Luis Fonsi con el Despacito, que se convirtió en la canción latina más importante de toda la historia. Pero a otros no, o sea, sé que sí hubo algunos precursores. Shakira, ok, sí. Otro precursor para mí es Enrique Iglesias. Yo recuerdo cuando Enrique Iglesias se juntó con Wisin y Yandel, fue así como que, wow, órale, a ver qué sale. Jennifer López, como estaba diciendo Beto hace unos momentos. Thalía, o sea, yo vuelvo a insistir, Thalía fue de las primeras que mostró al mundo y le fue bien. Artistas como Maluma, como Becky G, como Nati Natasha. Pero luego todos se engolosinaron. Creo que por ejemplo a Rake le fue bien cuando se juntó con Ozuna, con Wisin. Pero de ahí en fuera luego vinieron todos queriendo hacer su crossover reggaetonero. Y fue cuando se perdió esa esencia. Como que ahí si decías es que tú no eres ya un artista pop. Y entonces el pop cambió a que la música urbana, tal vez sí un poquito más suavecita, con un toque más comercial, se convirtiera en el nuevo pop en español. Sí, hay que reconocerlo, y eso sí, yo lo veo y me sorprende. Incluso lo decía Shakira hace poco en una entrevista. Cuando Shakira hace el crossover, lo tiene que hacer cantando en inglés. Hoy en día no, los artistas latinos pegan cantando en español. Y el Music Station 53 es número 1 con Shakira en español. Y de repente la canción número 1 en Spotify Global es una canción de música urbana en español con Bad Bunny. Entonces, eso sí es muy interesante. Mi crítica principal que yo siempre he hecho de la música urbana establecida en el género pop hoy en día es que hoy en día todo suena igual, suena a lo mismo. A diferencia de los 90, como hablábamos hace rato, que teníamos una Paulina Rubio, una Thalía sonando guapachosa, los artistas de Europop, una Shakira, otros más rockeritos, hoy en día todo suena a lo mismo. Y eso es lo que yo critico más, la falta de diversidad, no que el reggaetón esté pegando, no, sino esta falta de diversidad de artistas y de gusto también de la gente para pedir, para exigir, para acercarse más a otros sonidos. Miren, la lección de hoy, a partir del pop, es que el pop no discrimina a nadie. El pop invita a todos a la fiesta y sin importar de dónde vengas, de Argentina, de Colombia, de República Dominicana o de México, lo importante es la manera en que te acercas, el hook,
cuál es tu público y además cómo lo presentas y cuál es el performance que estás pensando en realizar para utilizar el pop. Como ya mencionamos, el pop tiene una práctica de hacer sincretismo con diferentes géneros, diferentes sabores y diferentes partes del mundo. Algo también interesante es preguntarnos cómo va a sonar el pop, al menos este año y en 5 años. Si ya hablamos de que el pop desde el 2015, 2014 ya sonaba con sonidos un poquito urbanos, bueno, ahora a casi 10 años de 2014, ¿cómo va a sonar? ¿Cuál va a ser la siguiente frontera? Hay que seguir preguntándonos esto. Si ya decíamos que en los 80, al menos el pop en español y el pop en México era muy anglosajón, en los 90 vimos ese cambio de 180 grados a música más europea. Y en los 2000 vimos ese cambio todavía más fuerte cuando las agrupaciones ya hacían producciones propias. Ahora en los 2023 sería interesante ver cuáles son los nuevos géneros, cuáles son los nuevos sonidos y además pues ahora sí que el género urbano también cómo va a evolucionar. Si bien el pop que ya vimos es muy, digamos, diplomático, que acepta y sabe experimentar con otros sonidos, vamos a ver si el pop ahora regresa a sus raíces, si regresa a ser un sonido más, con sintetizadores, con instrumentos más propios, en lugar de adaptar los otros de otros géneros. Vamos a ver cómo va evolucionando y cuáles van a ser los siguientes artistas que van a poner las bases para esta década y las próximas. No sé si por eso quiera comentar algo antes de acabar. No sé, más bien yo lo haría con una pregunta y con una pregunta para ti, Beto. O sea, ¿tú cómo ves? O sea, esa misma pregunta que hiciste, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que sí existe la fortaleza? ¿Ves alguna figura, algún artista que pudiera llevar ese timón, por así decirlo, hacia un nuevo ritmo, a un nuevo rumbo de este género? Realmente desconozco de uno específicamente joven. Me ha sorprendido un poquito cómo ha manejado las cosas Dana Paola, por ejemplo. Sin embargo, todavía no es que yo sienta que sea ya una pionera o ahora sí que una maestra en este género. Creo que todavía está aprendiendo pues creo que se está conociendo todavía cuál es su esencia. Uh-huh. La veo todavía muy verde para decir, ¿sabes qué? Ella sí es una representante digna del pop latino. Aunque sí, algunos pueden debatir conmigo y decir que sí lo es, pero yo creo que todavía le falta un largo camino que recorrer. No pienso en una persona o agrupación en particular. Sin embargo, sí mantengo mis esperanzas para ya ver un cambio. Como yo también soy del equipo del profe, creo que ya son sonidos muy repetitivos y cuando ya es repetitivo, ahí hay un problema. Porque la música, si nos ha enseñado algo, es que requiere de transformación, requiere de cambios. Desde los 80 ya lo veíamos. El pop, el latino, el pop mexicano al menos, nació por romper con los modelos de canciones de la gente adulta y de las letras, las composiciones y del estilo. Entonces, si vamos a hablar de música pop, requiere de un sonido fresco, requiere de un sonido más juvenil, requiere de posicionar o de utilizar los contextos políticos y sociales. Entonces, haciendo el repaso, hasta ahora podemos decir que el pop latino sí se inspira, sí revisa lo que está sucediendo en el mundo y además, hasta puedo mencionar, sí hace una crítica social. Muchos a veces juzgamos al pop como, ay, nada más es bailar y es sin preocuparse. Si nos ponemos a leer un poquito mejor las letras de nuestras intérpretes favoritas, quizás podemos encontrar un poquito de crítica social y podemos encontrar esa disrupción que ya existía desde la década de los 80. Ok, me parece muy interesante este punto de vista. Yo también, ahora sí que cerrando el tema y visualizando hacia el futuro, esperaría que sí llegue un nuevo momento en cuanto al género. Ya está ocurriendo a nivel internacional, creo que sí ha habido una revitalización del pop a nivel internacional y creo que poco a poco se irá dando por acá, poco a poco habrá artistas que surjan. Sí es una pena porque yo creo que en los 2000 veías listas de popularidad y había mucho artista mexicano ahí metido, hoy en día no lo hay. Ahorita si tú te metes a Spotify, los mexicanos que vas a ver van a ser mexicanos en el género regional, sí. Pero en pop no. Y sí está chafa o sí se siente feo cuando pues ha habido grandes figuras del género nacidas aquí.
Pero bueno, esperemos ver más adelante qué sucede, cómo ocurre todo eso, y ahí estaremos nosotros también para seguir escribiendo esta historia dentro del género en nuestros libros de la Real Academia del Pop. Pero bueno, creo que por ahora ya damos por terminada esta sesión que se fue por muchos lados, pero que creo que fue de una manera interesante, ¿no? Más que centrarnos en figuras tan específicas como lo hemos venido haciendo anteriormente, creo que estuvo padre hablar sobre esta evolución durante todos estos años del género. No sé qué opina Beto. Yo opino que creo que fue una lección muy interesante y la verdad me enriqueció muchísimo. El profesor él es una enciclopedia de diferentes temas. No estoy diciendo su edad, pero yo creo que ahorita el profesor sí nos dejó unos temas muy interesantes, muy refrescantes también. Y creo que podemos deducir que al menos aprendimos 3 o 4 puntos muy importantes para analizar e identificar lo que es una música pop y sobre todo una música pop en nuestro idioma. Me fascina muchísimo el por lo menos ya analizar en la línea del tiempo desde la década de los 80, pues cuáles eran las bandas que sonaban y cómo era su estilo en los 90, cómo era su estilo, estos términos de sincretismo y tropicalizaciones, en los 2000 cuando vino este rompimiento con producciones mega fabricadas y ahora más personales, y en 2010 ya mencionamos con la interrupción del género urbano, y también con la pregunta de ¿a dónde va el pop en español? Yo sí cierro ya esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Ahora sí que queremos agradecer a los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Ya hemos visto que nos escuchan en parte de Latinoamérica, aquí en México. Y pues ahora sí que coméntenos, déjennos su like, su me gusta. Y también compártenos con sus contactos y díganos a nosotros qué les parece el pop en español, cuál es su banda favorita, su intérprete favorita. ¿Creen que todavía hay puntos que hay que analizar para identificar y opinar sobre música en español? Déjenos sus comentarios y los leemos con mucho gusto. Muy bien, Beto. Ya nada más para cerrar, como hacemos siempre, establecemos la temática para el próximo programa. Y no sé qué opines, hemos hablado de muchos artistas que representan el pop, ya nos fuimos también a la parte latina, hemos hablado de videos, hemos hablado de tendencias. ¿Qué te parece si para la próxima clase hablamos de esos creadores, pero que están detrás de? No los que dan la cara, no los cantantes, no las figuras, sino quienes manejan al pop desde una producción o una composición. Te voy a pedir entonces que para la próxima semana, tanto tú como yo elijamos a 3 personajes que han definido al pop, pero desde sus composiciones o sus producciones, para saber qué tanto han influido o qué tanto han marcado también la batuta hacia dónde se va el género. Va que va, me parece una maravillosa idea y creo que ya era tiempo de que habláramos un poquito de los productores. Muy bien. Bueno, pues con eso damos por cerrada esta sesión. Ya es momento cuando suena nuestra campana que nos indica que termina la clase de este día. Y pues no nos queda más que despedirnos, una vez más agradecer que nos hayan acompañado en esta ocasión e invitarlos a que sigan muy pendientes de todo lo que ocurre en la Real Academia del Pop. Síganos en @Real Academia del Pop ahí en Instagram, ahí vamos a estar compartiendo también más cosas y más información sobre lo relacionado con nuestro curso. Y pues creo que ya nos vamos. Así es que pásense una buena semana, sigan revisando todos sus apuntes porque ya vendrá pronto la evaluación dentro de esta Real Academia del Pop. Beto, ¿algo más que quieras decir? Nada más, muchas gracias chicos, ha sido un gusto como siempre y los vemos la próxima semana. Y esto fue la Real Academia del Pop. Real Academia del Pop.